Bienvenidos. Mi nombre es Norberto Janssenson y esto es Cuentos para Despertar, un podcast dedicado a la narración de cuentos cortos de la literatura contemporánea universal. Al final del episodio voy a refrescarles la información sobre el primer evento en vivo de Cuentos para Despertar, que va a suceder en Buenos Aires el miércoles 3 de octubre en Waldüter, la librería. Un evento gratuito en el que únicamente se puede participar con invitación, dedicado a los oyentes de este proyecto. El primer cuento de hoy no está publicado en un libro, al menos según lo que entiendo y conozco. Lo escuché durante una charla de un cabalista en Los Ángeles. Lo recibí sin título, así que elegí uno y lo bauticé. Me quedé atrapado en este cuento. Durante un mes, más o menos, no pude pensar en otra cosa. Tal vez les pase algo parecido a algunos de ustedes. El título que elegí es Las puertas del cielo. Un joven estudiante de Kabbalah le reclama a su maestro: Maestro, estudio Kabbalah desde hace mucho tiempo, pero el propósito principal de que yo haya dedicado mi vida a este estudio es que encuentre a mi alma gemela, y todavía no ha aparecido, no he conocido a la mujer que va a caminar conmigo el resto del camino. El maestro le dice: ten paciencia, ya expresaste el deseo en voz alta, ya va a llegar. Luego de unos pocos días, un hombre viene a ver al maestro para pedirle que reciba como estudiante a su hija. El maestro identifica en la muchacha al alma gemela de su estudiante, y entonces, aunque es una época en la que no está bien visto recibir estudiantes mujeres en el estudio de la Kabbalah, el maestro da la bienvenida a la muchacha. Los jóvenes se enamoran, se casan y disfrutan de un amor correspondido, sano y hermoso. Pero después de un tiempo le van a reclamar al maestro: Maestro, ambos sentimos que hemos venido al mundo a encontrarnos, pero sobre todo que hemos venido al mundo a traer un hijo. Hemos intentado quedar embarazados, pero hasta ahora no lo hemos logrado. El maestro les dice: tuve una visión, pero en mi visión tu mujer moría en el parto. Ahora que ya expresé en voz alta, la decisión es de ustedes. Decidan qué es lo que quieren hacer. Si de todas maneras deciden que quieren que ella quede embarazada, seguramente el embarazo no tardará en llegar. El muchacho y la muchacha conversan entre ellos. Ambos sienten que han venido al mundo a dar a luz a un niño que va a ser importante para la humanidad. Así que le dicen al maestro: deseamos quedar embarazados. A las pocas semanas, efectivamente, la mujer está embarazada. Transcurre el embarazo de manera normal. Llegan al momento del parto los dos con mucho miedo. Él la acompaña durante el momento del parto. En un momento la muchacha se pone a llorar y grita, mirando hacia arriba: Dios, no puedo creer que me vayas a hacer esto. No puedo creer que me hayas permitido vivir buscando a mi alma gemela, que me hayas permitido encontrar a este hombre a quien amo con todo mi corazón, que me hayas permitido entender la importancia de traer a esta criatura al mundo, que me hayas permitido quedar embarazada y que ahora no me vayas a permitir ver a mi hijo, abrazar a mi hijo, amar a mi hijo. Te pido que me dejes vivir 3 semanas, eso es todo lo que te pido. La muchacha sobrevive al parto, da a luz a su hijo y lo ama, lo abraza, lo amamanta durante 3 semanas. Y a las 3 semanas se muere. Su esposo, acongojado y furioso, va a ver al maestro y le dice: Maestro, no puedo creer lo que ha sucedido. No puedo creer que Dios sea tan despiadado. No puedo creer que mi mujer haya pedido que la dejen vivir 3 semanas y Dios le haya permitido vivir ni más ni menos que 3 semanas exactas.
El maestro lo mira y le dice: ¿cómo pedir? ¿Cómo pidió? Y el muchacho le cuenta: durante el parto, mi mujer le gritó a Dios, le dijo que no podía creer que la iba a dejar morir sin poder abrazar, amamantar, amar a su hijo. Y Dios, entonces, en todo su poder, le permitió vivir esas 3 semanas que ella le pidió, pero luego le quitó la vida. El maestro lo mira con tristeza y con ternura y le dice: qué lástima. Y el muchacho, todavía furioso pero también desconcertado, le dice: maestro, ¿cómo que lástima? Sí, dice el maestro, qué lástima. Parece que en ese momento, en el momento del parto, cuando tu mujer le habló a Dios, las puertas del cielo estaban abiertas. Qué lástima que no se le ocurrió pedir que la dejen vivir para siempre. Un cuento al que yo le elegí el nombre, Las puertas del cielo, de autor desconocido, quizás de autor anónimo, un cuento popular que da vueltas por el mundo como otros cuentos hermosos, algunos de los cuales se imprimen luego en el papel, pero otros siguen girando y girando de boca a oído, como se dice normalmente. Ahí está, ahora es de ustedes para que si quieren lo compartan. El segundo cuento que voy a ofrecerles hoy pertenece a mi propio libro, Mano a Mano, René y yo. El libro en el que comparto algunos secretos e historias de mi maestro, el gran ilusionista argentino René Lavand. Para quienes no han escuchado este nombre ni saben quién fue, René Lavand, que falleció el 7 de febrero de 2015 a los 86 años, fue uno de los más grandes ilusionistas del mundo y de la historia. Era un narrador de historias, un poeta que hacía magia con una sola mano y una baraja. Era manco. Perdió su brazo derecho a los 9 años en un accidente de tránsito y, sin embargo, contra todo pronóstico, creó técnicas para hacer cosas increíbles con la baraja con una única mano. Él decía siempre que no era un mago. Se llamaba a sí mismo experto en cartas. Y tal vez puede ser que no haya sido mago, pero definitivamente producía magia. Lo pueden googlear. Creo que les va a encantar conocerlo o reencontrarlo. Este relato lleva por título Fierro y habla sobre lo que sucedió la primera vez que viajé a Tandil, en la provincia de Buenos Aires, a vivir unos días en su casa para emprender mi entrenamiento, tomado de su mano izquierda. Capítulo 7. 3 de corazones, Fierro. Hablé. Hola René, le habla Norberto Jansenson, dije, preocupado de que no se acordara de mí y de que no mantuviera su palabra sobre recibirme, como había dicho en el bar el día que nos conocimos. Hola Norberto, qué gusto escucharte. ¿Cuándo venís? El micro llegó a la estación antes de tiempo, a las 5:05 de la madrugada. No había podido dormir durante el viaje, un poco por la ansiedad, pero sobre todo por el aire acondicionado encendido en pleno invierno. Se había roto la perilla para apagarlo y enfrió sin pausa durante las 5 horas y media que dura el viaje desde Retiro hasta la ciudad de Tandil. Dejé bajar a casi toda la gente mientras juntaba coraje. Y si sentía un poco de miedo era porque a René se lo consideraba un personaje feroz en el ambiente de los magos, y sobre él había escuchado demasiados comentarios negativos. Decían que era malhumorado, que despreciaba a sus colegas, que era mezquino para elogiar y apasionado por la crítica destructiva. Aproveché el insomnio del viaje para elaborar un inmaduro mecanismo de defensa. Me convencí de que no iba a verlo para que elogiara mi trabajo y de que me daba lo mismo si despreciaba mi estilo. Me convencí de que mi rol iba a ser el de investigador. Lo que deseaba era escucharlo, comprender su filosofía, echar luz sobre su recorrido y sus inquietudes, espiar su relación con el trabajo y la creación. Pero al mismo tiempo sospechaba,
y temía que pasar tiempo cerca de él desafiaría cada una de mis certezas, pondría en peligro mi vanidosa seguridad, revelaría pistas sobre mi propia búsqueda y me ayudaría a encontrar la audacia para explorar lugares escondidos en mi interior. En un instinto descorrí la cortina y por la ventanilla lo vi a René, la leyenda viviente del ilusionismo, esperándome en la dársena. El sombrero de suela marrón, el saco largo de cuero negro, la mano derecha dentro del bolsillo, la izquierda colgando al costado del cuerpo. La misma postura del artista que conocí en el espectáculo del bar unos meses atrás, pero ahora en medio de la estación de ómnibus. Como si su vida transcurriera en un eterno escenario del que no supiera bajarse. Ahí estaba, imponente como el cerro, esperando por mí. Mientras lo espiaba por la ventanilla, de repente recordé el firme sonido de su pisada al ingresar a escena la primera vez que lo vi. Me había impactado su larguísimo silencio al llegar al foco central de luz blanca, la mano izquierda agazapada al costado de su cuerpo en la tensa alerta previa a la acción, a punto de emprender la aventura de ilusionar. Me había conmovido desde su frase de apertura. Alguien dijo que para tener una pradera hacen falta 3 cosas: una mariposa, una abeja y un sueño, señora. Ahora, si usted tiene el sueño, ya no necesita nada más. Habría podido quedarme colgado durante horas de esa temprana invitación a visitar su mundo manco, en el que uno debía rendirse ante la sensación de completud. Solo cuando el espectáculo había terminado, uno recordaba que todo lo había hecho con una sola mano y que durante todo el show, la mano que faltaba estaba tan presente como la que tenía, sus silencios decían tanto como sus palabras y su inmovilidad expresaba tanto como sus movimientos. A punto de bajar del micro, intuí que la cortina que acababa de descorrer en mi asiento era al mismo tiempo un símbolo y un velo de misterio que ya no iba a poder ocultar ninguna verdad, ni de René ni mía. «Norberto, ¿cómo viajaste? Qué disparate venir a Tandil especialmente para verme. ¿Dormiste? Déjame buscar tu bolso, tengo el auto acá nomás». Se adelantó hasta la bodega para reclamar mi equipaje. Me dio la sensación de que él estaba más contento que yo por mi llegada. Recordé que el Paracelso que cuenta Borges le pidió a Dios que le enviara un discípulo. Me apuré a ponerme delante de él. Me parecía ridículo que mi maestro cargara mi equipaje. Dormí poco y nada, René. Me vendría bien agregar un par de horas de descanso en una superficie que no esté en movimiento. Claro, hombre, a mí me falta soñar medio sueño todavía. Hasta las 7:15 que amanece tenemos tiempo. Después Nora se despierta y se me termina la haraganería. Vos en el pata de fierro vas a poder dormir hasta que te dé la gana. Poné el bolso en el asiento de atrás, ya está abierto. Entramos al coche. Encendió el motor, puso el cambio, encendió las luces y abrió la ventanilla, todo con la misma omnipotente mano izquierda. Lo que menos vine a hacer es a dormir, René. Entendido, pero ten en cuenta que nos separan 3 generaciones. Yo duermo la siesta religiosamente y a veces soy medio dormido incluso cuando estoy despierto. Me reí de su ocurrencia. Acababa de empezar mi entrenamiento. El Pata de Fierro es un furgón de cola de tren que René le compró al gobierno en la época de Martínez de Hoz. Lo ambientó como la habitación de un hotel para recibir huéspedes, que no eran muchos, salvo por las visitas ocasionales de sus hijos y de algún amigo. El vagón descansaba en medio del Milagro Verde sobre unas vías reales que le regalaron cuando lo compró, y la decoración era casi exactamente igual a la que tenían los trenes de esa época. ¿Cómo consiguió tantos objetos para ambientar el vagón, René? Ah, menos mal que preguntaste. Cuando compré el vagón me lo dieron pelado. Le hice hacer a medida las 2 camas y compré la grifería y los caños de bronce que están a la vista, pero los elementos de decoración eran difíciles de conseguir, dijo mientras pasaba la mano sobre la barra de bar como revisando la limpieza de la superficie. Así que una mañana en Antonino les dije a todos los que estaban en mi mesa tomando café y a los parroquianos del lugar:
A partir de ahora, el pueblo de Tandil se va a dividir en dos grupos. De un lado, el grupo de los que me traigan de regalo algún objeto para decorar el vagón. Y del otro lado, el grupo de los hijos de una gran puta. Al día siguiente empezaron a llegar los adornos. Me trajeron tantos que podría haber decorado un tren entero. Hacía frío. El vagón tenía un radiador eléctrico que daba calor únicamente cuando uno lo tenía a 50 centímetros de distancia. René me dijo que se iba a calentar de a poco y que había frazadas suficientes para que durmiera protegido. Me dio la espalda, abrió la puerta para irse. Dije: «Gracias por recibirme, René, muchas gracias». Sin darse vuelta agitó la mano izquierda como quitándole importancia a mi agradecimiento. «Desde las 9 te espero en la casa, descansa tranquilo». Me desperté a las 9:30, creo que con los ladridos de uno de los perros. Me sentía aturdido, así que me lavé la cara con agua bien fría para despabilarme. La ropa que había llevado era demasiado formal para la ocasión. Mis zapatos de vestir no se iban a llevar bien con la escarcha ni con la tierra de la chacra. Sentía hambre. En el micro me habían dado una bandeja que en vez de abrir el apetito lo clausuraba, así que no me animé a probar ni un bocado. Entré a la casa. Fui guiado por un sonido que no pude identificar hasta que llegué al living y lo vi a René afeitándose con la máquina eléctrica mientras caminaba en círculos. «Norberto, ¿descansaste? ¿Tomás café? Ahí Nora preparó unas cosas en la cocina, vení que te muestro». Descansé un poco, René. Me parece que a los que estamos acostumbrados al ruido de la ciudad, el silencio nos aturde. Me guió hasta la cocina. Sin dejar de afeitarse, dijo: «Ahí tenés la cafetera en la hornalla y los fósforos. Hay leche en la heladera y queso untable, manteca y dulce de leche. No sabíamos que te gusta desayunar, así que Nora combinó un poco de todo». «Cualquier cosa me viene bien», mentí. Tosté pan, serví café con leche en una taza blanca con dibujos de flores azules, puse el pote de queso sobre una bandeja que ya tenía preparado un cuchillo de untar con un mango que parecía de marfil, un plato que hacía juego con la taza y una servilleta de papel también azul. «Vamos al comedor», dijo René. «Después de desayunar nos vamos al correo y a comprar unas cosas para el almuerzo. Nora va a venir a comer con nosotros». En un momento miré mi reloj. Marcaba las 12:30 del mediodía. Se había ido la mañana. René saludaba al met del Hotel Plaza, donde acabábamos de tomar café luego de hacer los mandados. Nora preparó ensalada y una tarta de acelga, comida casera con gusto a fuego de leña y a esa huerta propia que ella tenía en la chacra, al lado del Pata de Fierro. Luego de servirnos café se fue a trabajar. René tomó el suyo de un sorbo, me dijo que nos íbamos a ver a las 5 en su laboratorio y se fue a dormir la siesta. Yo me fui al Pata de Fierro, sintiendo un gusto amargo que no era del café, a descansar de no haber hecho absolutamente nada. Llegué al laboratorio a las 5 en punto. René escuchaba un preludio de Chopin interpretado por Claudio Arrau, cuya respiración inconfundible era su marca registrada y se escuchaba en todas sus grabaciones, incluso en las digitales que podrían haberle eliminado. Me pregunté, al reconocerlo, si el éxito de un gran artista tendrá en verdad que ver únicamente con su talento. Sentado en diagonal y con el codo apoyado en la mesa, René repartía cartas boca abajo lentamente como en piloto automático, con la mirada perdida en el paño. «¿Sabe qué quiero aprender, René? La rutina que usted hace al final de su espectáculo, esa en la que adivina las cartas, es espectacular». Levantó la mirada de golpe como si hubiera despertado de una ensoñación. Arqueó las cejas para arriba y las comisuras de los labios para abajo y me preguntó: «¿Eso solo querés? ¿No más? ¿Aprender el primer día la rutina con la que cierro todos mis espectáculos y que me llevó 30 años de trabajo?» Se quedó mirándome, mudo y serio. Sentí vergüenza, no sabía qué decir. «Perdón, René», me desubiqué, no quise ofenderlo con el pedido. Se rió sin ruido. «No me ofendiste para nada, al contrario.
Si yo no hubiera sido suficientemente atrevido, a lo mejor me habría pasado la vida entera vendiendo ballenitas en los trenes. El problema es que no estás preparado para aprenderlo. Tené paciencia, ya va a llegar el momento. Nora vino a decirnos que estaba lista la cena. No distinguí en qué momento se había hecho de noche. Nunca supe de qué hablamos esa tarde, o mejor dicho, de qué habló René, porque yo me limité a asentir de a ratos en medio de sus monólogos y a practicar algunos movimientos con los naipes que me pidió que probara. Me ordenó: practica mucho esas técnicas, aunque jamás vas a poder usarlas. Salvo, claro, que te cortes un brazo. Nora sirvió unas cintas de espinaca con una salsa de tomate muy suave cuya receta me pasó durante la cena, y también carne hecha en el fuego del hogar que yo no comí. Tomamos una botella de Angélica Zapata Malbec, mi vino preferido, que llevé para agasajar a mi maestro en mi primera visita a su casa. En un momento de la cena, cuando Nora se fue a lavar los platos, René se levantó para mover la parrilla en la que se había cocinado la carne sobre los leños. Tomó una vara de fierro con un gancho en la punta, enganchó la parrilla, la levantó, y cuando iba a depositarla más lejos del fuego, el gancho se soltó y la parrilla se cayó, y se cayeron también sobre el fuego los pedazos de carne que no habíamos comido, que se echaron inmediatamente a perder. En ese momento, René tuvo un súbito ataque de furia y golpeó muy fuerte con el fierro la piedra del costado del hogar. Un ataque violento que me permitió vislumbrar, de repente, en una ráfaga, lo que había pasado en su vida durante los años que sucedieron al accidente de tránsito que se llevó su brazo derecho cuando tenía 9 años. En ese golpe, en su gesto de animal herido, leí el dolor y el resentimiento que René llevaba encadenado en su interior y que había aprendido a disimular en sus actuaciones, las del escenario y las de la vida cotidiana. René había logrado mantener a raya un terremoto que se encrespaba latente, esperando la más insignificante imprecisión de su mano izquierda para estallar sin control. Esa noche, al conocer por accidente al ser humano emocionalmente discapacitado que existía dentro de René, supe que iba a ser mi maestro para siempre. Esa noche, al conocer al monstruo que llevaba consigo a todas partes, entendí por qué logró en su trabajo un nivel obsesivo de excelencia que a veces se parecía a la perfección. Necesitaba evitar que el monstruo se asomara a la superficie a recordarle quién era y de dónde venía. Tenía que asfixiarlo con su genialidad hasta hacerlo desaparecer. Casi siempre se salía con la suya. Creaba para sí mismo, igual que para los públicos del mundo, una casi perfecta ilusión de realidad, pero ilusión al fin. Yo iba a seguir su ejemplo. Aprendería a crear esa ilusión, caminar erguido por mi camino, cargar mi propia lobreguez con esa elegante dignidad de algunos artistas que esconden, debajo de la tosca máscara de la risa, el siniestro fantasma del dolor. René seguía parado con el gancho de fierro en la mano, mirando el fuego, como hipnotizado. Quise abrazarlo, pero no me animé. Sentí que nos separaba un abismo y sentí también que él no quería que lo saltara. Había creado ese abismo para protegerse del mundo y para proteger al mundo de él, para que nadie se contagiara su maldición. De mi libro Mano a Mano, René y yo, el capítulo 7, Fierro. El último cuento de este episodio es de otro de mis autores preferidos, Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, irlandés, de la época en que Irlanda pertenecía al Reino Unido. De gran ingenio, extravagante manera de vestir, brillante conversación, fue una de las mayores celebridades de su tiempo.
escribió una única novela que sería suficiente para brindarle la inmortalidad de su nombre y de su espíritu, el retrato de Dorian Gray. Fue prolífico dramaturgo y periodista, hasta que fue encarcelado al haber perdido un juicio por difamación por una acusación de homosexualidad de parte del padre de su amigo y amante Alfred Douglas. Pasó 2 años en la cárcel y luego partió hacia Francia, donde escribió su última obra, La balada de la cárcel de Reading, un poema sobre la vida en la cárcel. A los 46 años murió en la indigencia en París. Escribió Oscar Wilde una cita que les comparto: «Escribí cuando no conocía la vida. Ahora que comprendo su significado, ya no tengo que escribir. La vida no puede escribirse, solo puede ser vivida». Les comparto entonces de Oscar Wilde, El gigante egoísta. Todas las tardes, al salir de la escuela, tenían los niños la costumbre de ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y bello, con suave hierba verde. Acá y allá sobre la hierba brotaban hermosas flores semejantes a estrellas, y había 12 melocotoneros que en primavera se cubrían de flores delicadas rosa y perla, y en otoño daban sabroso fruto. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan melodiosamente que los niños dejaban de jugar para escucharlos. «¡Qué felices somos aquí!», se gritaban unos a otros. Un día regresó el gigante. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornwalls y se había quedado con él durante 7 años. Al cabo de los 7 años había agotado todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió volver a su castillo. Al llegar vio a los niños que estaban jugando en el jardín. «¿Qué estáis haciendo aquí?», gritó con una voz muy bronca, y los niños se escaparon corriendo. «Mi jardín es mi jardín», dijo el gigante. «Cualquiera puede entender eso y no permitiré que nadie más que yo juegue en él». Así que lo cercó con una alta tapia y puso este letrero: «Prohibida la entrada bajo pena de ley». Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ya dónde jugar. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta y llena de duros guijarros y no les gustaba. Solían dar vueltas alrededor del alto muro cuando terminaban las clases y hablaban del bello jardín que había al otro lado. «Qué felices éramos allí», se decían. Luego llegó la primavera y todo el campo se llenó de florecillas y de pajarillos. Solo en el jardín del gigante egoísta seguía siendo invierno. A los pájaros no les interesaba cantar en él, ya que no había niños, y a los árboles se les olvidaba florecer. En una ocasión, una hermosa flor levantó la cabeza por encima de la hierba, pero cuando vio el letrero sintió tanta pena por los niños que se volvió a deslizar en la tierra y se echó a dormir. Los únicos que se alegraron fueron la nieve y la escarcha. «La primavera se ha olvidado de este jardín», exclamaron, «así que viviremos aquí todo el año». La nieve cubrió la hierba con su gran manto blanco y la escarcha pintó todos los árboles de plata. Luego invitaron al viento del norte a vivir con ellas y acudió. Iba envuelto en pieles y bramaba todo el día por el jardín y soplaba sobre las chimeneas hasta que las tiraba. «Este es un lugar delicioso», dijo. «Tenemos que pedir al granizo que nos haga una visita». Y llegó el granizo. Todos los días, durante 3 horas, repiqueteaba sobre el tejado del castillo hasta que rompió casi toda la pizarra y luego corría dando vueltas y más vueltas por el jardín tan deprisa como podía. Iba vestido de gris y su aliento era como el hielo. «No puedo comprender por qué la primavera se retrasa tanto en llegar», decía el gigante egoísta cuando sentado a la ventana contemplaba su frío jardín blanco. «Espero que cambie el tiempo». Pero la primavera no llegaba nunca, ni el verano. El otoño dio frutos dorados a todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno. «Es demasiado egoísta», decía. Así es que siempre era invierno allí,
y el viento del norte y el granizo y la escarcha y la nieve danzaban entre los árboles. Una mañana, cuando estaba el gigante en su lecho, despierto, oyó una hermosa música. Sonaba tan melodiosa a su oído que pensó que debían ser los músicos del rey que paseaban. En realidad, era solo un pequeño pardillo que cantaba delante de su ventana, pero hacía tanto tiempo que no oía cantar a un pájaro en su jardín que le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de danzar sobre su cabeza y el viento del norte dejó de bramar y llegó hasta él un perfume delicioso a través de la ventana abierta. «Creo que la primavera ha llegado por fin», dijo el gigante, y salió del lecho y se asomó. ¿Y qué es lo que vio? Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha de la tapia, los niños habían entrado arrastrándose y estaban sentados en las ramas de los árboles. En cada árbol de los que podía ver había un niño pequeño. Y los árboles estaban tan contentos de tener otra vez a los niños que se habían cubierto de flores y mecían las ramas suavemente sobre las cabezas infantiles. Los pájaros revoloteaban y gorjeaban de gozo y las flores se asomaban entre la hierba verde y reían. Era una escena bellísima. Solo en un rincón seguía siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín y había en él un niño pequeño. Era tan pequeño que no podía llegar a las ramas del árbol y daba vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía enteramente cubierto de escarcha y de nieve y el viento del norte soplaba y bramaba entre su copa. «Trepa, niño», decía el árbol, e inclinaba las ramas lo más que podía. Pero el niño era demasiado pequeño, y el corazón del gigante se estremeció mientras miraba. «Qué egoísta he sido», se dijo. «Ahora sé por qué la primavera no quería venir aquí. Subiré a ese pobre niño a la copa del árbol y luego derribaré la tapia y mi jardín será el campo de recreo de los niños para siempre jamás». Realmente sentía mucho lo que había hecho. Así que bajó cautelosamente las escaleras y abrió la puerta principal muy suavemente y salió al jardín. Pero cuando los niños lo vieron se asustaron tanto que se escaparon todos corriendo y en el jardín volvió a ser invierno. Solo el niño pequeño no corrió, pues tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio llegar al gigante. Y el gigante se acercó a él silenciosamente por detrás y lo cogió con suavidad en su mano y lo subió al árbol. Y al punto el árbol rompió en flor y vinieron los pájaros a cantar en él, y el niño extendió sus dos brazos y rodeó con ellos el cuello del gigante y lo besó. Y cuando vieron los otros niños que el gigante ya no era malvado, volvieron corriendo y con ellos regresó la primavera. «El jardín es vuestro ahora, niños», dijo el gigante, y tomó un hacha grande y derribó la tapia. Cuando iba la gente al mercado a las 12 encontró al gigante jugando con los niños en el más bello jardín que habían visto en toda su vida. Jugaron todo el día y al atardecer fueron a decir adiós al gigante. «Pero, ¿dónde está vuestro pequeño compañero?», preguntó él, el niño que subía al árbol. Era el que más quería el gigante porque lo había besado. «No sabemos», respondieron los niños, «se ha ido». «Tenéis que decirle que no deje de venir mañana», dijo el gigante. Pero los niños replicaron que no sabían dónde vivía y que era la primera vez que lo veían, y el gigante se puso muy triste. Todas las tardes, cuando terminaban las clases, los niños iban a jugar con el gigante, pero al pequeño a quien él amaba no se le volvió a ver. El gigante era muy cariñoso con todos los niños, sin embargo, echaba en falta a su primer amigo y a menudo hablaba de él. «Cómo me gustaría verlo», solía decir. Pasaron los años y el gigante se volvió muy viejo y muy débil. Ya no podía jugar, así que se sentaba en un enorme sillón y miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. «Tengo muchas bellas flores», decía, «pero los niños son las flores más hermosas».
Una mañana de invierno miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el invierno, pues sabía que era tan solo la primavera dormida y que las flores estaban descansando. De pronto se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que veía, y miró y miró. Ciertamente era un espectáculo maravilloso. En el rincón más lejano del jardín había un árbol completamente cubierto de flores blancas. Sus ramas eran todas de oro y de ellas colgaba fruta de plata, y al pie estaba el niño al que el gigante había amado. Bajó corriendo las escaleras el gigante con una gran alegría y salió al jardín. Atravesó presurosamente la hierba y se acercó al niño, y cuando estuvo muy cerca, su rostro enrojeció de ira y dijo: ¿Quién se ha atrevido a herirte? Pues en las palmas de las manos del niño había señales de 2 clavos, y las señales de 2 clavos estaban asimismo en sus piececitos. ¿Quién se ha atrevido a herirte?, gritó el gigante. Dímelo y cogeré a mi gran espada para matarle. No, respondió el niño. Estas son las heridas del amor. ¿Quién eres tú?, dijo el gigante, y le embargó un extraño temor, y se puso de rodillas ante el niño. Y el niño sonrió al gigante y le dijo: Tú me dejaste una vez jugar en tu jardín. Hoy vendrás conmigo al mío, que es el paraíso. Y cuando llegaron corriendo los niños aquella tarde, encontraron al gigante que yacía muerto bajo el árbol, completamente cubierto de flores blancas. De Oscar Wilde, el gigante egoísta. Así llegamos al final de este episodio. Si disfrutan de este espacio, por favor ayúdenme a conservarlo como si fuera un jardín. Sigan este podcast si lo escuchan en Spreaker. Tienen que apretar seguir, nada más, es gratuito y sin letra chica. O escriban una review en iTunes o un comentario en YouTube en cualquiera de los capítulos, o escríbanme un email a norberto@jansenson.com. Este pedido no es caprichoso. Este es un proyecto cuyo único objetivo es compartir con ustedes aquello que amo, que es narrar. Disfruto mucho de hacerlo, pero lo que realmente me importa es saber qué les pasa a ustedes con estos cuentos, con esta propuesta. No busco que me escriban «genial» o «qué buenos cuentos». Me gustaría saber dónde los escuchan, con quién, en qué plataforma, cómo se enteraron de este espacio, qué cuentos les gustaron más y por qué. ¿Qué sienten? ¿Qué les pasa? ¿Qué historias detonan estos cuentos, este encuentro? Tal vez crean que lo que tienen para decir no es importante, pero lo es y mucho. Anímense y escriban, para que otros se enteren, para que yo me entere, para que el mundo sepa de ustedes, de nosotros, de los cuentos y de los autores. Creo que vale mucho la pena y lo único que van a hacer es sumar, multiplicar. Con ese mismo espíritu que es compartir, el miércoles 3 de octubre vamos a hacer el primer evento en vivo de Cuentos para Despertar en Buenos Aires, en Walduter, la librería que me acompaña generosamente en este proyecto, y también con los geniales vinos de Finca Los Masa. El evento es completamente gratuito, pero como el espacio es pequeño, solo podemos recibir a 50 personas. Y por lo tanto, en principio necesitamos pedirles que cumplan con un requisito para estar invitados. O bien seguir el podcast en Spreaker.com, Spreaker, Spreaker.com, o escribir una reseña en iTunes de por lo menos 100 palabras, no sean haraganes, escribir un comentario en YouTube en cualquier capítulo de por lo menos 100 palabras, o escribir un comentario en vuestro muro de Facebook y etiquetarme de al menos 100 palabras, o escribir un email a norberto@jansenson.com de por lo menos 100 palabras. De esta forma, sus nombres van a estar incluidos en la lista de invitados. Se accede a Walduter por orden de llegada y podrán ingresar a partir de 1 hora antes del horario del comienzo, es decir, a las 17 horas para empezar a las 18. Si desean ir con uno o más acompañantes, cada acompañante deberá cumplir uno de los requisitos. Y si van al lugar,
y no logran ingresar porque de repente nos sorprende viniendo mucha gente, van a volver a estar invitados en eventos futuros. Algunas personas me han preguntado dónde se puede comprar mi libro, ya que hay personas que lo buscaron en librerías y no lo encontraron. El libro Mano a Mano René y yo se puede comprar únicamente a través de Amazon.com en sus 2 ediciones, papel y digital. Y la versión en audiolibro, en la que yo narro el libro, únicamente se puede comprar en nuestra página web www.jansenson.com. Por ahora eso. Y gracias siempre por haberme acompañado.